continuación nos vamos a conversar un poquito fuera del patio. Vamos a conversar sobre la situación que atraviesa nuestro vecino de Latinoamérica. Bueno, vecino porque es un país cercano. Todos los países latinoamericanos tenemos un vínculo cultural y de idioma bastante cercano, y en este caso hablamos de Perú, un país que atraviesa por una complicada situación social, política, y vamos a conversarlo desde el área de la geopolítica con el experto y habitué de este espacio, Adrián Lebrón. Caos político en Perú. Adrián, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Gracias, Miranda. Como siempre, un placer compartir con ustedes. En Esto No Tiene Nombre, a todos los seguidores de este programa. Bueno, aparte de lo que comentas, el tema peruano en los últimos años se ha convertido en una especie de constante en la política latinoamericana, porque si recuerdas bien, ha tenido básicamente 4 años, 6 presidentes. Wow. Es un asunto preocupante, y muchas personas se preguntarían por qué. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué ha sido tan habitual, tal vez en los últimos años, que los gobiernos caigan, el presidente caiga en Perú? Y habría que decir 2 cosas. Primero, para mí, en mi opinión muy personal, creo que el modelo peruano de balances y pesos y contrapesos que establece la Constitución crea una especie de equilibrio precario. ¿Por qué digo esto? Porque tú tienes a un país que tiene una especie de régimen presidencialista donde, por un lado, el presidente puede prácticamente suspender el Congreso y llamar a elecciones para elegir un Congreso nuevo, y por otro lado tú tienes a un Congreso que tiene la facultad de declarar vacante la presidencia por un sinnúmero de causales que la Constitución prevé. Entonces, ¿qué estaba pasando? Si lo que le ha dado seguimiento a la política latinoamericana y de manera muy particular a la política peruana, han podido ver que las últimas elecciones se han ganado con un margen muy estrecho. Es decir, Keiko Kuczynski le ganó a Keiko Fujimori. Ay, pero eso ha pasado en varios países, Adrián. Sí, pero en el Perú todavía los márgenes han sido más estrechos. Keiko Kuczynski le gana a Keiko Fujimori con menos del 0.5%. Wow. Tuvo que contar varias veces. Luego vino Vizcarra, el presidente Vizcarra, que también tuvo problemas con el Congreso porque era un presidente muy débil. Recuerden que el Vizcarra era el vicepresidente de Kuczynski y terminó en la presidencia porque Kuczynski tuvo que renunciar por el escándalo de Brexit, si mal, para los que llevan anotaciones. Entonces, vino la elección y vuelve Keiko Fujimori y va al ruedo a pulsear por la presidencia del Perú, y se encuentra entonces con este profesor Pedro Castillo, que pertenece a una región apartada del Perú, la zona de Cajamarca, por allá por la sierra, en la cordillera de los Andes, y desde allí lanzó una candidatura que generó cierto nivel de conexión en las capas bajas de la sociedad peruana, y pudo ganar la elección. Pero vaya usted a ver cómo gana la elección Castillo, con un margen también sumamente estrecho. Sumamente estrecho. ¿Qué quiere decir este margen sumamente estrecho? Ese margen estrecho quiere decir que la sociedad política peruana está altamente dividida, y esa división entonces se manifiesta en el Congreso. ¿Y qué pasa cuando un presidente tiene un Congreso que le es no solo adverso, sino que se dedica a antagonizar al mandatario? Bueno, señores, puede detener las iniciativas del Ejecutivo. Y entonces el Ejecutivo tiene un incentivo político para pretender deshacerse del Congreso. Y ahí entra el tema de si el presidente puede hacer esto con libertad. Y evidentemente que la Constitución peruana, por eso me refiero al sistema de pesos y contrapesos de la Constitución, le ofrece algunas salidas tanto al mandatario como al Congreso. A uno para salir del Congreso y al Congreso para salir del mandatario.
Yo pienso que el modelo peruano incentiva este tipo de acciones políticas, de guerra política, prácticamente cruenta, que se da en la política peruana. Deben recordar igualmente que Perú viene desde hace 30 años, cuando emergió el fujimorismo del que proviene Keiko. Recuerde que Keiko Fujimori es la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien en 1990 también dio una especie de golpe de Estado, un autogolpe, y se deshizo el Congreso, anuló el Congreso y gobernó prácticamente en esos primeros años de forma prácticamente autocrática. Muchos dicen que fue beneficioso para el Perú, porque Perú tenía en ese momento una especie de caos institucional que no permitía hacer absolutamente nada. Pero yo no creo, yo soy un demócrata, y no creo ni veo con buenos ojos que ningún líder político, no importa dónde esté, ni en qué región del mundo, ni en cuál sistema, pueda gobernar sin ningún tipo de control por parte de un parlamento. Yo no soy de los que creen eso. Pienso que el modelo debe hacer posible la gobernabilidad. Y creo que en Perú eso no se está dando. Ahora, ¿qué ha pasado de manera particular con el caso de Castillo? Castillo es un hombre que se amarra al discurso de la nueva izquierda, del llamado progresismo latinoamericano. Y yo me imagino que no tal quizás porque él tenga ninguna simpatía por eso, sino porque para diferenciarse de el sector político que lo adversa en Perú, que claramente es la derecha, claramente porque Fujimori pertenece a la derecha conservadora latinoamericana, que es en realidad la que ha dado todos los golpes de Estado en la historia de la región. Esa es la verdad. La derecha conservadora es la que se ha encargado de dar todos los golpes de Estado. Creo que Pedro Castillo, y lo decía en un comentario en un programa... Pero eso ha sido cuando en los últimos años. Sí, bueno... Porque mirarlo. Chávez... En su momento... Pero Chávez no dio un golpe del Estado. En su momento sí, dio uno. Chávez intentó dar un golpe del Estado, pero llegó al poder a través de... Sí, a través del poder, es cierto, es correcto. Chávez entendió en un momento, espérate, y Chávez en realidad quien redirigió el camino de la izquierda de Latinoamérica. Es Chávez quien la redirige, porque es Chávez quien termina de hacerlo entender que el camino no es el camino de las armas, sino que es el camino de la democracia. Aunque ellos, mirarlo, hay que decir que estos simpatizantes del llamado socialismo del siglo XXI se convirtieron en un germen de la propia democracia, porque entonces entraron por la vía democrática, pero después quieren deshacer el sistema desde adentro. Y yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Por eso creo que me alejé del pensamiento de Chávez, porque entendía que tú no podías primero llegar por una vía democrática y después pretender ir desmontando todas las libertades democráticas que a una sociedad le ha costado muy con sangre, sudor y lágrimas. Ahora, en el caso de Castillo, yo auguraba en un momento que él iba a tener muchos problemas si él no tenía las habilidades políticas necesarias para poder construir los vasos comunicantes con el sector que lo adversa. Porque, señores, hay algo que tienen que entender claro. Esa derecha conservadora que ha gobernado los países de Latinoamérica por décadas, cuando ha tenido que perder el poder político, deben todos recordar que mantienen el poder económico y regularmente mantienen el poder militar. Eso pasa, por ejemplo, en Chile, que Boric, impulsando su constitución, termina rechazando la constitución porque no generó la confianza necesaria en el sector que lo adversa para que esa constitución fuese aprobada. Y pienso que Castillo le ha pasado lo mismo en Perú. Ha dado todo un discurso muy beligerante. Ese discurso beligerante solamente hizo poner en guardia al sector que lo adversa para esperar un momento propicio. Y hacerle capú. Exactamente, mira, y deshacerse de eso. Yo no soy partidario de ningún golpe de Estado, porque yo creo en la democracia. Ahora, tampoco pienso que un líder puede utilizar su poder para anular el Congreso. Tampoco eso, no creo que esa tampoco es la salida. Y por eso digo que el modelo peruano deja unas puertas abiertas para que cada grupo
pueda tratar de abrirla cuando quiera. Y estamos viendo entonces la inestabilidad de ese sistema, los fallos que tiene ese modelo. Sí, la inestabilidad que tiene ahora mismo el sistema político, la crisis en la que está sumergida la sociedad peruana, es producto, yo creo, de unos fallos que tiene el diseño de la gobernanza interna de ese país. Y eso viene dado, lógicamente, para mí, en que no pueden haber esos poderes, aunque son ambos importantes para la gobernabilidad y el funcionamiento de la sociedad y del Estado, no pueden estar en una constante lucha en la que uno pretende anular al otro, porque se necesitan ambos para poder gobernar. ¿Cómo impacta la situación de Perú a República Dominicana, Adrián? ¿Cómo lo sentimos nosotros aquí? Bueno, yo pienso que esas crisis institucionales que se dan en nuestros hermanos países latinoamericanos son importantes terrenos para nosotros aprender a entendernos. Yo creo que eso es importante para que nosotros los dominicanos aprendamos a entendernos y ver incluso que nuestro modelo político, con todas sus fallas, ha logrado tener estabilidad desde el año 1994 hacia adelante. Ha logrado tener estabilidad. Mucha gente no repara en eso y mucha gente trivializa lo que tiene y piensa que, bueno, que la República Dominicana, solamente nos centramos en la parte disfuncional, incluso en las partes que entendemos que no funciona bien de nuestro sistema político. Pero nuestro modelo de constitucional se ha mantenido desde el 94, porque aquí no han habido crisis políticas, aquí no ha habido crisis sociales, aquí no ha habido ningún tipo de tema de desconocimiento de resultados electorales, como pasó, por ejemplo, en el 94. Pero es un país con quien tenemos relaciones diplomáticas, nuestras relaciones comerciales no son tan profusas, por ejemplo, como países como, por ejemplo, Venezuela o Colombia, por decir un caso, o países de Centroamérica. Pero es un país con quien, lógicamente, la República Dominicana, aquí está viniendo mucho turismo peruano, están viniendo muchos peruanos a la República Dominicana. Sí, están viniendo muchos latinoamericanos, en sentido general, pero están viniendo peruanos. A nosotros nos interesa, lógicamente, que yo soy de lo que pienso que lo que quiero para mi país lo quiero para el vecino. Yo quiero estabilidad, yo quiero democracia, yo quiero respeto a los derechos humanos, yo quiero respeto a los derechos fundamentales, yo quiero que se reduzca, por ejemplo, la desigualdad social, que es un tema que de hecho, de abordaje del propio Castillo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se abordan estas aspiraciones del socialismo y de la vanguardia política de Latinoamérica? Señores, miradlo a todos ustedes, cuando cualquier líder habla de reivindicar a los pobres, habla de redistribuir la riqueza. ¿Cuál es la riqueza? ¿De quién es la riqueza que se va a distribuir? ¿De quién? Cuando se va a tratar de ganar mayor equilibrio, mayor igualdad en niveles de ingreso, en acceso a servicios, en mejorar el nivel de bienestar. Señores, no hay duda, hay un grupo que tiene mucho y una gran mayoría que tiene poco. Y cuando tú hablas de generar mayor equidad social, ese grupo siempre va a generar tensión. ¿Por qué? Porque esa equidad social tiene obligatoriamente que venir de la mano de un sacrificio de los grupos oligárquicos que han controlado nuestras sociedades desde la creación de nuestras repúblicas.